Todos estos movimientos, como los movimientos sociales en la historia, son sobre todo emocionales. No son puntualmente reivindicativos. No es el transporte. En algún momento hay un hecho que provoca la indignación. Por eso mi libro se llama Redes de Indignación y Esperanza. Que provoca la indignación y que entonces, al sentir la posibilidad de estar juntos, al sentir la posibilidad que hay muchas personas que piensan lo mismo fuera del marco institucional, entonces surge la esperanza de que se puede hacer algo distinto, que no se sabe, pero seguro que no es lo que hay, seguro que es otra cosa, porque lo fundamental, les recuerdo, es que los ciudadanos del mundo, en su gran mayoría, no se sienten representados por las instituciones democráticas. No están contra la democracia, no es la vieja historia de la democracia real y la democracia. No, están contra esta práctica de democracia que consiste en que la clase política se apropia la representación y no rinde cuentas en ningún momento. Y que justifica cualquier cosa en función de los intereses que realmente interesan al Estado y a la clase política, es decir, los intereses económicos, tecnológicos, culturales, a los que sí tienen respeto. No respetan a los ciudadanos. Y eso es lo que sienten los ciudadanos. No digo, no es mi opinión, yo digo, eso es lo que los ciudadanos piensan, que a ellos no los respetan. Y entonces, cuando hay cualquier pretexto que pueda unir una reacción colectiva, ahí se concentra todo lo demás. Ahí sale toda la indignación sobre todos los motivos que cada persona tiene con respecto a la forma en que la sociedad en general, pero representada sobre todo por las instituciones políticas, les trata. Junto a eso hay algo más. Cuando hablo de espacio público, es el espacio justamente en que un espacio público es el espacio donde se reúne el público. No es otra cosa. Ese espacio, en estos momentos, es el espacio físico, el espacio urbano, pero también es el espacio de Internet, el ciberespacio. Y es la conjunción de los dos que crea un espacio público autónomo. Pero el espacio físico es extremadamente importante, porque la capacidad de sociabilidad personal, del contacto físico de las personas en la gran metrópoli está siendo negada constantemente. Hay una destrucción sistemática del espacio público de la ciudad. Se está convirtiendo en espacio comercial. Los malls, los shopping centers, no son espacio público, son espacio privado, organizando lo público, es decir, la interacción de las personas en torno a funciones comerciales y de consumo. Esto lo rechaza la gente. Fíjese qué interesante es el caso de la plaza Taksim y del parque Gezi en Estambul. Llevan meses protestando por la destrucción del último parque en el centro histórico de la ciudad. ¿Para qué? Para construir un shopping center con un complejo turístico dedicado a los turistas, negando a los jóvenes el espacio que podían tener para en relación con la naturaleza, unos cuantos árboles, pero también para reunirse, para existir como tal. Por tanto, es la negación del derecho básico a la ciudad. El derecho a la ciudad, como dijo Lefebvre hace mucho tiempo, es el derecho a poder reunirse y ocupar un espacio sin tener que pagar, sin tener que consumir y sin tener que pedir permiso a la autoridad. Por eso, del espacio protegido de libertad en Internet, se intenta extrapolar la lógica de la libertad en Internet a la libertad en el espacio público urbano. Y yo no puedo opinar sobre un movimiento que no conozco en San Pablo en este momento, pero tiene algunas características de intentar manifestar que la ciudad es de los ciudadanos. Y ese es un elemento fundamental en todas las movilizaciones que yo he observado en el mundo.